Necesitamos más gente que diga sí a Dios y menos gente que diga no se puede. Necesitamos más gente que se especialice en lo posible, sabiendo que Dios hace lo imposible. Aquí hay algunos de los personajes que nos han dejado ejemplo en este sentido. En 1382, John Wycliffe tradujo la Biblia en forma completa de latín al inglés. Muchos decían que era imposible, y en eso se especializó Wycliffe. En 1409, Juan Hus se propuso reformar la iglesia de Bohemia. Muchos decían que era imposible, y en eso se especializó Hus. En 1569, Casiodoro de Reina se propuso traducir la Biblia de los idiomas originales al castellano. Muchos decían que era imposible, y en eso se especializó Casiodoro. Lo imposible Dios lo hace, y es mantenernos con vida. Lo posible lo hacemos usted y yo al asumir nuestra responsabilidad. El mundo se desmorona y yo tengo que cuidar mi puesto. La ciudad se nos derrumba y tú tienes un turno para vigilar. El país se nos hunde y todos tenemos un puesto que cuidar para que no suceda en nuestro turno y en nuestro puesto. Si el enemigo entrará, que entre por otro lado. No en donde yo estoy. Vigila tu muro. Ese enemigo es la indiferencia al dolor ajeno, es voltear la mirada a la violencia, es creer que la corrección a tiempo a tus hijos no es crucial o que no importa hacerlo, que tampoco importa mantener tu palabra. Es pensar que a Dios no le importa quién gobierna, es asumir que a ti no te debe importar cuánto un gobernante gobierna y si se mete en tu conciencia y en tu relación con Dios. Pero esas cosas son tu turno, tu puesto, tu responsabilidad. Mientras la iglesia predica el amor al prójimo, tú lo practicas. Mientras otros duermen y se preparan para tomar su turno, tú estás en tu puesto. Tú asumes el tuyo. Tú te preparas a ti mismo para hacer el bien. Corriges a tus hijos para amar a Dios, para amar al prójimo, para respetar el derecho ajeno. Y todo eso es parte del muro que tú vigilas. Esa es la lección que aprendió David y nos enseña en uno de los salmos. Posiblemente lo escribió durante la rebelión de su hijo Absalón, que ponía todo en riesgo, la unidad familiar, la estabilidad del reino y la relación padre e hijo. Por eso en Primero de Reyes, a partir de la mitad del libro más o menos, David toma el control de nuevo para recomponer todas las cosas que después del episodio triste con Absalón han quedado en riesgo. Porque no te olvides, el mal está entre nosotros. Dios vio esas circunstancias difíciles como la oportunidad para que David aceptara su responsabilidad y asumiera su responsabilidad. Y esa es la lección que Dios nos enseña en el Salmo 11. Te invito a abrir tu Biblia al Salmo 11. Salmo 11. ¿Qué dice el Salmo 11? Bueno, si tuviéramos que resumirlo en una frase, probablemente la frase que escogeríamos diría algo así como: al asumir tu responsabilidad, muestras tu confianza en Dios en tiempos de crisis. Y el Salmo se divide en dos partes. Aceptar tu responsabilidad está en los versículos 1 al 3 y asumirla como señal de tu confianza en Dios está en los versículos 4 al 7. Veamos la primera parte entonces, donde tú asumes tu responsabilidad porque confías en Dios, versículos 1 al 3. El versículo 1 dice que tú tienes todo el tiempo invitaciones para jugarle la vuelta a tu responsabilidad y que debemos rechazar ese consejo a evadir la responsabilidad. El salmista empieza afirmando su confianza en Dios cuando dice: ¿cómo puedo aceptar una invitación para evadir mi responsabilidad? Dios es mi refugio, o mejor aún, yo estoy en el nido de Dios. Dios es el nido del salmista. ¿Cómo se atreven a invitarme a buscar otro refugio? Que vaya al monte cual ave. ¿Cómo he de refugiarme en una región montañosa para esconderme y evadir mi responsabilidad? En contraste a esta invitación, es el Señor mi nido, el Señor es mi refugio, es Jehová el Dios del pacto. Y a propósito, a lo largo del Salmo se utiliza este nombre: Jehová es el Dios del pacto, el Dios que tiene una relación íntima con su pueblo. Él es quien sostiene al mundo, dice el salmista, cuando a todos nos parece que el mundo se desmorona. Nosotros hoy tenemos también invitaciones para evadir la responsabilidad.
Algunos creemos que es mejor alabar que cumplir nuestra palabra. Algunos pensamos que orar es más importante que trabajar o que hacer. Pensamos que la voluntad de Dios es solo para la iglesia y no para la vida diaria. La razón por la que debemos actuar es porque Dios conoce las obras secretas de los malos. Mira el versículo 2. Estamos en el Salmo 11, versículo 2. Ahora, el ave que hizo su nido en Jehová ve el arco y la flecha del cazador. El acto de asaetear se da en lo oculto, dice el Salmo. El mal anda suelto entre nosotros, pero anda ocultamente suelto. Las flechas o saetas son también una forma de hablar de la palabra, el discurso. En este caso, en contra del justo, por supuesto. Un ejemplo de esto se encuentra en Isaías 49, versículo 2. Dice que las saetas son las palabras puestas en la boca del siervo de Dios en aquel caso. Pero aquí en este caso, las saetas pueden ir en contra del siervo de Dios. El acto de lanzar saetas al justo puede ser entonces la oposición, la crítica, la burla, la murmuración. Es un ataque verbal continuo y perverso que pone en riesgo la reputación del salmista. Los malos se disponen a atacar a los rectos. Estos malos son aquellos que en Israel rechazan la ley de Dios como fundamento de la conducta. Por ello murmuran contra el rey. Pero el corazón recto se menciona indicando la vida justa del salmista. Es su vida la respuesta al ataque de sus enemigos. De ese corazón surge la fortaleza para enfrentar al malo. Ahora mire el versículo 3. Concluye que evadir la responsabilidad deja sin futuro al justo. Ve el versículo 3 en el Salmo 11. Si del malo depende, solo nos queda la ruina. Si sus planes se consuman, si su agenda prevalece, los fundamentos son destruidos. O sea que para destruir un país, una ciudad, una comunidad, solo toma que los buenos no hagan nada. La palabra fundamentos se utiliza en Isaías 19:10 sobre el negocio de la pesca y conecta la idea del versículo 10 con los versículos 5 al 10 allá en Isaías 19. No lo busque, pero se refieren a que la pesca es una actividad económica. En el Salmo 82:5 y en Ezequiel 34 se usa la palabra con relación a la ley y al orden moral. En otras palabras, es posible que el salmista tenga en mente como los fundamentos a todos estos conceptos, lo económico, lo legal, lo político, lo moral de la nación. Y la pregunta es, si todo eso se cae, ¿qué futuro tiene el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Si el justo deja que el mal triunfe, ¿no es nuestra responsabilidad haber permitido que el mal llegara tan lejos? ¿No es muy tarde para preguntarnos qué hacer? El justo es el que vive según la ley de Dios. ¿Cómo puede ver tanta maldad y no hacer nada? Es que está claro, el mal está entre nosotros. Esta es la obligación de cada uno. Si creemos que nuestro país se desmorona, tenemos que tomar nuestro papel, asumir nuestra tarea y no permitir la ruina. Debemos preguntarnos también si sabemos qué hacer. Y si no sabemos, debemos conocer nuestros tiempos y ser hombres informados en los tiempos. Mira el segundo gran punto del Salmo 11, versículos 4 al 7. Cuando asumes tu responsabilidad, Dios te sostiene. Asumir la responsabilidad de la respuesta al examen de Dios, versículo 4. El hecho que Dios está en su templo es fuente de confianza para el salmista. ¿Por qué? Porque el templo, póngase usted en los pies de los judíos en Israel. El templo es donde los judíos llegaban a tener comunión con Dios. Dios está próximo, cercano, allí está. Yo sé dónde encontrarme con Él. Versículo 4. Por eso el salmista confía en que Dios está cercano, porque Él puede llevarle las ofrendas y derramar su corazón en oración ahí en el templo. Dice el versículo 4 también que Jehová tiene en el cielo su trono. Dos planos, el templo y el cielo. Pero antes ha declarado su presencia en el templo. Y esto significa que su trono o autoridad, a pesar de estar ahí concretamente cercano, cerca del hombre,
También su trono o autoridad está por encima de todos los hombres. Él ve la maldad y desasosiego político, porque sus ojos ven y sus párpados examinan, dice aquí el pasaje. ¿Qué examinan? Examinan lo que hacemos los hombres. Dios no tiene párpados, obviamente, es una figura de lenguaje, es un antropomorfismo, pero significa que Dios observa cómo, cuándo y quién hace lo que hace. Refleja a alguien que ve con detenimiento, como el relojero cuando está examinando el reloj y solo parpadea. Él examina detenidamente tus acciones y las mías. Por eso, asumir la responsabilidad de la respuesta a la prueba de Dios, versículo 5. ¿Quiénes están bajo el examen de Dios? Los hijos de los hombres, según el versículo 4. El mismo verbo examinar del versículo 4 se usa en la palabra probar en el versículo 5 y su acción recae sobre el hombre justo. En estas circunstancias adversas, Dios nos prueba. La prueba consiste en que Él espera que usted y yo salgamos aprobados, que aprendamos y que respondamos a la altura del desafío. Somos los creyentes la esperanza de un mundo en crisis, de una nación en crisis y de un pueblo sin valores. La prueba al justo le viene en el día a día, porque ahí es en donde el creyente decide, escoge, obedece y asume su responsabilidad, o la evade, o se esconde de ella. La oportunidad que tiene de hacer el bien está en contraste con la actitud que Dios tiene hacia el malo. Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque es malo y ama la violencia. Los creyentes no podemos tener esa agenda o no podemos ser parte de esa agenda. No podemos ser malos, que piensan el mal, que planean el mal, que ejecutan el mal. Tampoco podemos ser violentos ni en obras ni en los hechos, porque Dios castiga tales cosas. Dice el versículo 6 que asumimos la responsabilidad porque Dios castiga a los malos. No asumir la postura del bien es participar del mal. No hacer las obras buenas es hacer las malas. Y esa indiferencia al bien también trae el juicio de Dios. El salmista nos urge a hacer la voluntad de Dios, a asumir la agenda de Dios, porque no hacerlo es volcarse en oposición a Dios. A quien se opone a Dios o se pone en esa postura contra Dios, Dios lo juzga. Y aquí el final del versículo 6 dice que le hace llover calamidades, trampas. No todos los malos terminan bien. Dice el dicho que el que mal inicia, mal termina, y Dios se encarga de que esto en efecto sea así. Si los malos ven al justo como el ave en el versículo 1 que le lanzan saetas, ahora es Dios quien pone las trampas. Luego habla del cáliz como la porción que le toca al malo en su vida, lo que le toca recibir. Y dice que lo que le toca recibir es fuego, azufre y viento abrasador. Es decir, la herencia del malo de parte de Dios es juicio. Si siembras vientos, cosecharás tempestades. Wikipedia nos cuenta que en el año 2009, ojo, lo dice Wikipedia, un joven abogado perdió la confianza en la justicia humana. El caso le dio la vuelta al mundo. La investigación oficial dice que buscando castigar a todo un sistema que él consideraba malo, dispuso su propia muerte. Planificó su propia muerte, contrató sicarios, les compró celulares, coordinó la fecha y hora de su asesinato, a la vez que encargó a un amigo difundir el video en donde él culpaba a altas figuras de gobierno de su muerte porque según él, esa era la única manera de hacerlos pagar por su supuesto involucramiento en la muerte de su pareja y del padre de su pareja. ¿Castiga a Dios al malo? Eso es lo que pregunta el versículo 6. Y nosotros nos preguntamos con el versículo 6, ¿castiga a Dios al malo? Y la respuesta es sí. Pero el Estado de Derecho de Dios no es ni cómo ni cuándo nosotros pensamos y queremos, y mucho menos bajo nuestro propio diseño. Pero no dudes ni por un segundo que los malos enfrentarán la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Asumir la responsabilidad es la respuesta a la demanda de Dios, versículo 7. Dios es justo y ama la justicia, dice el salmista. ¿Qué significa eso para el creyente? Esa justicia de la que habla aquí no es una idea abstracta. No es que el gobierno reparta los bienes de otras gentes. Eso es robo oficial y es
injusticia por todos lados. No, la justicia en la Biblia siempre tiene que ver con la bondad del individuo, con el respeto al ser humano, con el amor al prójimo, con la misericordia y la verdad en nuestra relación con otros. El hombre recto verá el favor de Dios. El rostro que se utiliza aquí en el versículo 7 se usa para hablar de su favor aquí y ahora. Aparece igualmente usado en textos como Génesis 33:10 o Job 33:26. Es el mismo uso. El rostro del Señor nos ilustra su favor, su bondad. Es aquí en la obediencia, en el camino de la sabiduría, en donde veremos la bondad de Dios, su cálido rostro, su amoroso rostro a nuestro favor. Porque es aquí en donde nos alineamos a luchar contra el mal que destruye nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestro país, y a nosotros mismos. Porque recuerde, el mal está entre nosotros. ¿Qué hemos dicho en conclusión? Bueno, el Salmo 11 nos dice que si tú asumes tu responsabilidad para enfrentar aquello a lo que Dios se opone, Dios te sostiene y te ayuda en esa lucha tuya contra el mal. Cuida tu parte del muro. Necesitamos menos gente que le diga no se puede. Es más, el desafío que Dios te hace hoy es que digas sí se puede. En otras palabras, más gente que le diga sí a Dios y se lo diga hoy. No es, hoy no, Señor, otro día, hoy estoy muy ocupado. El mundo se desmorona y yo tengo que cuidar mi puesto. La ciudad se nos derrumba y tú tienes un turno para vigilar. El país se nos hunde y todos tenemos un puesto que cuidar para que no suceda en nuestro turno, en nuestro muro, en nuestro puesto. No te olvides que el mal está entre nosotros. Y si el enemigo quiere entrar, que entre por otro lado, no en donde yo vigilo el muro. El mal es la indiferencia al dolor ajeno. El mal es voltear la mirada a la mentira, a la traición, a la violencia. Es creer que corregir a tus hijos no es crucial y que el final puede esperar. Es creer que mantener tu palabra no importa. Es pensar que Dios no se ocupa de quién gobierna o si tu conciencia está comprometida con la desobediencia a la ley. Es asumir que a ti no te debe importar si el gobernante atrofia tu conciencia y tu relación con Dios. Si Dios puede y quiere el bien, nosotros también debemos querer y poder hacer el bien en su nombre. Yo también puedo, yo también quiero que su voluntad se cumpla hoy. Señor, venga tu reino hoy. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Así oramos, Señor, sea hecha tu voluntad. Y debemos poner nuestra acción al lado de nuestra oración, porque oración y acción son inseparables. Tú tienes tu muro, tú tienes tu puesto, vigila, defiende y pelea para que Dios sea conocido y honrado y que su voluntad sea hecha y que todos asumamos la responsabilidad que Dios nos ha dado por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra iglesia y por nuestra nación. Y hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén.